estén todos bien los que nos están escuchando. Tal cual. Hablábamos recién, ¿no?, de la conmemoración que llevó adelante el presidente de la Nación respecto de lo que tenía que ver con los muertos de COVID y el dolor que esto produjo, ¿no? Tantísima cantidad de gente, desgraciadamente, que sigue pasando, se sigue contando el tema de fallecimientos, desgraciadamente, por el tema del COVID, ¿no? El tema de la vacunación me parece que está fuerte en ese sentido y viene justamente a aplacar un poco el tema, ¿no? Mirá, es tristísimo. Hace 3 días falleció una prima mía acá, estaba internada en el UPA. Mirá. Así que es una cuestión que nos toca a todos muy de cerca. A todos. Amigos, parientes. Es una batalla que Argentina tiene que ganar y el mundo tiene que ganar. Totalmente, sí. Y no hay que pintarla como se está escuchando, de colores políticos. Los fallecidos son de todos, de radicales, de peronistas, de kirchneristas. Yo creo que tenemos que afianzarnos como país para dejar esas pequeñeces, esas cosas de lado, ¿no? Y empezar y continuar trabajando en pensar en la unidad nacional realmente. ¿Cómo está la situación política en el sentido de que, bueno, por un lado, en Juntos por el Cambio se sabe que hay un revuelto ahí en cuanto a lo que tiene que ver con dirigentes, importantes dirigentes que están apareciendo en los diferentes lugares, lo que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires, lo que tiene que ver con la provincia, por un lado, pero por otro lado también el propio radicalismo, hay sectores del radicalismo que ya están planteando la posibilidad, cierta o no, no lo sé, de apartarse de Juntos por el Cambio y presentar candidatos propios, digamos, ¿no? No apartarse de Juntos por el Cambio, ir a las PASO para hacer unas pasos reales propios. En Juntos por el Cambio. Está muy bien. Vos sabés que nosotros venimos de una interna, esta elección interna, que vos sabés que también el radicalismo en su momento era todo interna. Sí. Bueno, yo creo que esta interna vino bien porque ordenó un montón de cosas. Se dio cuenta que el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, en una elección histórica, porque en plena pandemia fueron a votar más de 120.000 afiliados. Mira. Nosotros quisimos consultarle a los afiliados cuáles eran los pasos a seguir. Claro. La voluntad popular, el soberano dentro del radicalismo es el afiliado. Y eso dirimió que la provincia de Buenos Aires está casi partida al 50% dentro del radicalismo. Y yo creo que nosotros estamos buscando, se está conversando, esto no es, ha salido también en los medios, hacer una lista puramente radical para salir a competir, porque creo que, y yo siempre lo dije, y vos sabés que durante los 4 años de gestión Juntos por el Cambio, nosotros fuimos unos invitados. Exacto. No teníamos la decisión política absolutamente de nada y nos enterábamos de las medidas a partir de los medios publicitarios, de los medios periodísticos. Y yo creo que el radicalismo tiene una vocación de servicio, de poder intentar cambiar la realidad, de poder conversar con todos los sectores y, ¿por qué no?, de liderar Juntos por el Cambio a partir de estas elecciones. Claro. Mucho revuelto ahí y la posibilidad también esto de sentir que el radicalismo está retomando la senda que venía antes y está tratando de tener vida propia. Eso también está buenísimo, ¿no? Plantear que un partido centenario como el radicalismo que está buscando el radicalismo es que los candidatos de la provincia de Buenos Aires sean de la provincia de Buenos Aires. Mirá. Las últimas gestiones, las últimas candidaturas venían no solo amarillas, sino que venían de Capital Federal. Claro, de Capital Federal. Y yo creo que para gobernar y gestionar en la provincia, como en Hurlingham, como en los distritos, como en el conurbano, hay que sentir y vivir acá, y saber lo que es el padecimiento y lo que hace el laburante todos los días. Yo vi gente en las paradas de los colectivos cuando venía acá, muerta de frío. No tenemos los subtes y todo el aparato porteño, acá y acá la cosa, el frío se sufre más. Entonces, lo que tiene que salir a buscar el radicalismo y Juntos por el Cambio es que salga el sol para todos. Tuvimos una gestión bastante deficiente y por eso perdimos las elecciones, pero entonces el radicalismo piensa que puede salir a liderar Juntos por el Cambio para que haya una democracia social, para que haya una democracia más participativa, porque lo que queremos hacer nosotros es hablar con todos los sectores y conducir los destinos del país, pero con todos los sectores y dialogando con todos. Está bien. Negro. Y ¿por dónde sentís que pasa cuáles crees que son la propuesta, los lineamientos de, en este caso hablamos del panorama legislativo, eso se expresa en proyectos de ordenanza, en tu caso, proyectos de ley? ¿Por dónde crees que debe pasar la agenda? Teniendo en cuenta, estamos hablando de que vamos a vivir un periodo ya pensando en la post-pandemia, ¿no? ¿Qué tiene en ese caso para aportar la visión del radicalismo en ese contexto, ¿no? Mira, nosotros creemos que la pandemia no se manejó lo bien que se debería haber manejado.
entendemos las dificultades que tuvo el gobierno, pero cuando decimos, por ejemplo, de que no se tiña de política la pandemia, hoy tenemos en el caso de Hurlingham que en los centros de vacunación te reparten panfletos políticos o con caras de políticos. Las vacunas son de todos, no hay que hacer la gran épica. Las vacunas son de todos porque las pagamos todos con nuestros impuestos, no es del presidente, no es de la vicepresidenta, ni tampoco es de la oposición. ¿Está claro? Entonces hoy, si vos vas a cualquier... Anda a vacunarte al PAMI hoy, cuando te toque vas a ver que te reparten caras de políticos en los panfletos como si esos dineros fueran propios y no fueran de los ciudadanos. Entonces yo creo que la pandemia se manejó no del todo bien. Yo creo que, y falta todavía tanto en Hurlingham como en la provincia, como en la nación, pensar en una pospandemia. Veníamos de un país en crisis, un país difícil, pero no es de ahora, eso de toda la historia. Creo que cuando hemos nacido todos nos hemos despertado en un país que ya venía con crisis. Ya debíamos plata y estábamos endeudados. Yo creo que tenemos que revertirlo. Yo creo que la política se tiene que poner los pantalones largos. No te hablo del peronismo ni del kirchnerismo, yo no voy a salir a criticar a los demás partidos políticos. Yo creo que la política tiene que pensar más en los ciudadanos y menos en la política. Tenemos que dejar primero un poco las apetencias personales de lado y salir a trabajar en pos de lo que te venía diciendo, de que estemos mejor y que, es una frase que estoy usando mucho, que salga realmente el sol para todos, que estemos todos mejor. Vos dijiste, te escuché recién, no hay un plan post pandemia, decís vos, por parte Yo no del lo gobierno. creo, como no hubo un plan pandemia para administrar la pandemia. Yo te voy a dar el caso. Nosotros estamos trabajando muy fuerte con el intendente de San Isidro, Gustavo Pose. Cuando todo se cerraba en la provincia, con protocolos adecuados y trabajando bien al lado de los comerciantes, cuando todo se cerraba, Pose en San Isidro abría. Y los casos que tuvo es mucho menos de la media que tuvo la provincia de Buenos Aires. No era para nosotros economía o salud. Porque si ustedes recuerdan, a nosotros nos criticaban y decían, si hubiese gobernado Macri íbamos a tener 10.000 muertos. ¿Cuántos muertos tenemos? Pero no solo tenemos muertos por la pandemia, sino tenemos muchas empresas cerradas. Vamos a recorrer las localidades y va a ver los negocios cerrados, porque se manejó mal. Se manejó mal. Entonces, si vos me hubieses dicho, apenas nos enteramos, el ministro de ese entonces dijo, la pandemia Argentina no va a llegar o va a llegar bastante tarde. Cerrá los vuelos que venían de Europa o venían del exterior, y trabajaba bien. Recién hace poco en Ezeiza se están tomando las precauciones necesarias para controlar a los que están ingresando. Y más o menos ahora se está pensando en cerrar nuevamente algunos destinos. Como un caso particular, pero yo creo que la pandemia no se manejó del todo bien. Bien, decíamos... ya que no hay un plan post pandemia planteado por parte del oficialismo en el caso de la oposición y en el caso del radicalismo en tu persona, nombraste a los comerciantes, por ejemplo, o la economía. ¿Hay algún lineamiento, alguna punta, alguna propuesta? Hacerle la vida más fácil al comerciante, a la pyme. Yo te voy a dar un ejemplo acá en Hurlingham. Durante el año pasado, la oposición, en este caso en lo personal, yo hablé con el Ejecutivo y le pedíamos que no salgamos a cobrarle la tasa de servicios, por ejemplo, con la gente que me había reunido yo, que eran los comerciantes o los vendedores de autos, las agencias de autos. Bajale un poco la tasa, sí, está perfecto, es una buena idea. Ahora, la burocracia que le pediste para ingresar a ese beneficio era una cuestión de loco, que ningún comerciante de Hurlingham lo podía tener. ¿Sí? Entonces, les querés dar una manito y se las complicás por el otro lado. Tenemos que pensar, si queremos salir de esta pandemia favorecido, que, por ejemplo, el Consejo Deliberante de Hurlingham deje de ser una escribanía. Si vos preguntás y vos te vas al Consejo, vas a preguntar cuántos proyectos de la oposición se han tratado por comisiones o en comisiones. Casi ninguno, y si se trató alguno es por una suerte involuta. Y eso es una escribanía. El ejemplo, si vos pedís un semáforo para una esquina y lo pide la oposición, o lo pide un semáforo para una esquina a 4 cuadras y lo pide el oficialismo, ¿se trata el del oficialismo, el de la oposición no? Entonces, tenemos que dejar esas pequeñeces porque
el argentino, el ciudadano, el vecino, nos está pidiendo otra cosa. Venimos de hace 20 años del que se vayan todos, tenemos que, y este gobierno decía que es con todos, pero que realmente sea con todos. ¿Sí? En Entonces, el caso de, perdón que te interrumpa, sí. en el caso de la oposición, en el caso de Juntos por el Cambio, por ejemplo, a nivel local, vos habías manifestado, creo que fuiste de los primeros en manifestar esta disconformidad, ¿no? Por cómo se estaba manejando, cómo estaban tratando al espacio del radicalismo aquí en Hurlingham. ¿Hubo alguna mejora respecto a eso? ¿Volviste a hablar? Sí, a ver, si vos me hablar para poder acordar. Tengo conversaciones política, ¿no? con el Ejecutivo y nos veníamos reuniendo y eso es algo que felicito y vino muy bien, una vez cada semana, una vez cada 15 días con parte del gabinete para plantearles propuestas, para plantear ideas, para que nos comentasen cómo venía la situación. Y estuvo perfecto. Ahora, si ustedes ingresan en algún lugar, en alguna página estatal, para saber cuántos vacunados hay o quiénes son los vacunados, es imposible. Yo presenté un proyecto en este Consejo para el derecho a la información pública. Si a ustedes como medios de prensa se les complica averiguar algo, que vos nos estamos mandando como amigo a algún concejal, ahora, si se les complica a ustedes, imagínense al vecino común que quiere saber esta plata que yo pago de mis impuestos todos los meses, ¿en qué se va? El proyecto duerme en los cajones de alguna de las oficinas del Consejo Deliberante. Entonces, lo que tenemos y ojo que el Consejo Deliberante está 10-10, tampoco es, pero con el voto doble del presidente ante el empate se complica. Pero esto no es una crítica al oficialismo, ni a la cámpora, ni al kirchnerismo, es una crítica a la política. Todos me dicen que porque yo soy concejal soy un político más. Yo la peleé toda mi vida y soy un empleado que ahora tiene la responsabilidad diferente de representar a los vecinos. Yo no me creo de la casta política, cosa que entre paréntesis para mí no existe. Eso, hay como un sentimiento de antipolítica, por una cuestión de falta de representación o lo que sea. A ver, cuando la gente se está muriendo por la pandemia, cuando la gente y los comerciantes y las pymes tienen que cerrar porque no pueden trabajar o no pueden vender o la economía está mal, que el Congreso de la Nación se aumente un 40% el sueldo es una locura. Si vos me querés decir a los empleados del Poder Legislativo, vaya y pase. Ahora, un diputado, un senador que ganan fortuna, es una locura. Sí. Es ir en contramano de lo que la gente te está pidiendo. Después cuando sale el presidente o un diputado y la gente los putea en la calle, tienen razón. Muchos políticos te van a decir que es un discurso de la antipolítica. Está perfecto, si vos me decís que el político puede ganar $1.000.000 al mes, está bárbaro, pero que el docente gane $1.000.000 al mes. Cuando ves eso trastocado, que las cosas no van igual, que hay una asimetría increíble, tenés que, revuelta, ponerte los pantalones largos y salir a escuchar. Nosotros en la interna del radicalismo salimos a escuchar a los afiliados en plena pandemia, desde la esquina, hablando por teléfono, pero yo me iba a la casa de los afiliados, le tocaba la puerta y le digo, no salgas, de última hablamos por teléfono, pero quiero escucharte, quiero saber lo que a vos realmente te pasa y lo que necesitas. ¿Qué radicalismo querés? Nosotros salimos a decir, la Casa Radical está destruida. Yo me acuerdo años de gloria que la Casa Radical era un punto de encuentro para que los vecinos se acerquen a plantear sus dificultades o para festejar algo. Bueno, nosotros vamos y queremos volver a eso y ahora la estamos arreglando. Entonces tenemos que escuchar la voluntad popular, no solo pelearnos por un cargo. Un cargo es una particularidad que le pasa a alguno en un momento de la vida que tiene más responsabilidades. El cargo de la política no es para decir, bueno, llegué, soy concejal, soy diputado, ahora es otra cosa. No, es cuando más responsabilidad y más sentido común tenés que tener para escuchar a los vecinos. El radicalismo, ¿por dónde va? Digo, en ese sentido, a la hora de plantear la política interna ahora de Juntos por el Cambio. Porque digo, lo hablaba recién, te lo preguntaba recién cuando consultaba que con tantos dirigentes dentro de Juntos por el Cambio que están tratando de tener su espacio propio, tratando de, por supuesto, de como corresponde dentro de la política, digamos, ¿no? De tener un espacio propio con mucha fuerza. El radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, ¿dónde está parado hoy? Y hoy estamos envalentonados. Somos el único partido, el más histórico de la República,
que puede llamar y convocar a sus afiliados para hacer una elección en plena pandemia y salir a escuchar, esto significa que se acabaron los acuerdos de cúpula, claro, los acuerdos, y se volvió a escuchar, y que realmente a las bases vamos a escuchar al vecino. ¿Qué quiere el vecino? El vecino quiere Juntos por el Cambio el afiliado, pero no quiere que seamos invitados, claro, queremos que seamos socio parte, claro, que tomemos decisiones, y nosotros estamos en eso, estamos encolumnados en que se dejen de lado las ripideces y esas apetencias personales, como te decía, sí, y pensar primero en el radicalismo, pensar en el país y pensar en el vecino. Y creo que vamos en buen camino. Bien. ¿El trabajo dentro del Consejo Deliberante cómo está viniendo ahora, Diego? Porque es poco lo que se está escuchando, aunque yo sé que siguen laburando y mucho dentro del Consejo. Yo te voy a dar una idea. Mi mujer se interna el viernes a la mañana, sí, para la cesárea, para que nazca Alfonsina. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Sí, dicho sea de paso, antes de venir estaba cambiando pañales, llegaba justo porque estaba cambiando pañales. A mí me informan de que iba a haber una sesión para tratar, sí, el viernes a las 7 de la tarde para el lunes a las 11, digo, dame un margen. Dame un margen. Y después te enojas porque yo te digo, no, estoy internado, no, claro, puedo salir, estoy con... se manejan, vos sabés, con esas pequeñeces de la política que no corresponden. A mí, vos cuando hablamos de que venga el programa fue hace 2 días. Exacto. Bueno, después de eso me dijeron, vení que hay comisiones. No. Y yo digo, bueno, ¿a qué hora fui calculando? Claro, porque tenía que venir acá? Obviamente. Entonces, yo creo que tiene que ser la cosa más previsible, hablarlo, dialogarlo con la oposición. Che, ¿te parece? Claro. Más allá de que tenga los votos, que tenga los números. Porque, a ver, volvemos siempre a lo mismo. El vecino se merece algo mejor, se merece, claro, otra cosa. Claro. Sí. Entonces, a mí me convocaron ahora para comisiones, cosa que no me hablaron desde cuando me invitaron, que me mandaron la citación para la sesión anterior, que no pude estar. Mirá. Pero con todo orgullo hubiese querido estar para hablar de la rendición de cuentas. Claro, claro. Pero tenés que convocar de una manera diferente. Claro. Tenés que ser más aperturista. ¿Cómo salió el tema de la rendición de cuentas, digo, entre paréntesis? Se aprobó, salvo 2 concejales, uno yo porque no asistí y la concejal Giorgini porque no asistió, no sé por qué, sí, pero se aprobó totalmente, con todas las manos del consejo que estaban presentes. Sí. No, está bien eso. Entre las cosas importantes que están pasando, digo, es el tema de la aprobación de lo que tiene que ver con el presupuesto. En los últimos tiempos está bueno pensar que por lo menos hay una discusión interna, ¿no? ¿Hubo posibilidades de que plantees dudas o que plantees cosas que te parecían que no estaban correctas? Sí, no, digamos, en eso yo me saco el sombrero, ¿sí?, ante el intendente municipal y su jefe de gabinete, de que hay una comunicación directa para que nosotros, o en lo personal, se le pueda plantear, sí, cosas y diferencias o matices. Entonces, a eso sí, después que te la lleven a cabo es otra cosa, pero escuchar te escuchan. Claro. Por lo pronto, porque no es que me tiene que escuchar a mí, tiene que escuchar al concejal que representa X cantidad de vecinos. Claro. O sea, yo no le hablo por mí, intento representar a esos vecinos. Y en eso yo me saco el sombrero. Durante toda la pandemia nos hemos venido realmente reuniendo. Yo me acuerdo cuando hablamos con vos, cuando empezó el tema de la pandemia y la relación fuerte que habías establecido vos, de tu banca, con el Ejecutivo respecto de todo lo que se estaba llevando adelante en los hospitales, todo lo que se estaba llevando adelante con la gente, con determinadas ONG que estaban regalando barbijos, cuando todo empezaba, digo, me acuerdo que tenías un diálogo directo, concreto, con el Ejecutivo en tu parte. Por eso, el intendente municipal era el capitán en esta época de crisis, en esta marea embravecida. Claro. Y el radicalismo se puso a disposición. Me acuerdo de eso. Te vuelvo a decir, dejando las mezquindades de lado. Yo me recuerdo ese gran problema que hubo, ¿te acordás cuando fueron a cobrar los jubilados? Claro. el primer viernes? Que fue un pandemonio en todos los bancos del país. Sí, del país. Bueno, nosotros el sábado a las 8 de la mañana empezamos a vacunar, nos vacunamos y empezamos a colaborar con los jubilados, ayudándole a cobrar con los problemas en los cajeros. Y hay que estar. Tal cual. Si para eso nos eligen, porque tenemos que estar, tenemos que representar. 28 de junio, un aniversario más del derrocamiento de Ilia, Dieguito. Te quería preguntar justamente cuál es el fin de semana se cumplieron 130 años de la fundación del radicalismo. Somos el partido político, yo lo decía en las redes sociales,
que en su primer momento era la lucha contra el régimen, ¿no? Después fue la ampliación de derechos o la ampliación de un contenido más social con Alvear. Después fue la honestidad de Ilia. Y siempre se dijo, y vos lo sabés, con los huevos y el coraje de Raúl Alfonsín, implementando los derechos humanos. Yo en la campaña para la interna lo que dije, está bárbaro con que seamos honestos. Busquemos capacidad, busquemos diálogo, busquemos, no alcanza hoy con la honestidad. Hoy tenés que ser capaz porque el vecino y el ciudadano se merece una clase de dirigente mejor. ¿Sí? Y bueno, el radicalismo tiene mucha gente joven. Ahora Martín Lustó, les puede gustar a muchos, no, tiene muy buenas ideas, es una persona muy joven, muy capaz, y tenemos un futuro. Manes, tenemos que es un sentimiento radical, porque no está afiliado, pero un sentimiento radical que viene de ser uno de los mejores en su profesión, porque quiere interesarse en la política, en la cosa de todos, y en eso tenemos que estar. Seguimos creciendo y orgullosos de ser el partido más grande y más antiguo de la República Argentina. Y la verdad, un placer enorme tenerte acá de vuelta. Hace tanto tiempo que no veníamos, como decíamos al comienzo. Infinitamente agradecido tu visita y la charla poco que tuvimos. Me parece fantástico. Muchísimas gracias, como siempre. Vos sabés que para los amigos estamos a disposición siempre. Muchas gracias.